En esta ocasión les voy a explicar el tema de triángulos semejantes y algunos elementos de geometría presentes en figuras geométricas para poder resolver ejercicios más complejos de trigonometría. Entonces tenemos que empezar por definir cuáles son los valores que se le pueden asignar a los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante. Entonces es importante recordar que los ángulos que tenemos en este caso, por ejemplo, aquí, acá, acá y acá, tienen el mismo valor. Quiere decir que los ángulos 1, 4, 5 y 8 son ángulos que tienen el mismo valor por la posición que guardan respecto de las dos paralelas, las dos rectas paralelas. Los ángulos 2, 3, 6 y 7 también tienen el mismo valor. Sin embargo, cada uno de estos, la posición que tienen, por la posición que tienen, reciben una denominación. En este caso, por ejemplo, si yo menciono los ángulos 1 y 5, se les llaman colaterales. Si yo considero el 1, 3, 5 y 7, también son colaterales, pero ya no tienen el mismo valor. Sin embargo, el 1 y el 5 sí, el 3 y el 7 sí tendrían el mismo valor. Del mismo lado los que están del lado derecho. También tenemos aquellos ángulos como el 1 y el 4 que son opuestos por el vértice. Es decir, el vértice los separa pero tienen exactamente la misma abertura. El 2 y el 3, el 6 y el 7 tienen exactamente la misma relación. Son opuestos por el vértice. Podríamos tener ángulos adyacentes, por ejemplo el 1 y el 3, el 2 y el 4, pero además son ángulos suplementarios porque la suma de estos da 180. Entonces, podría yo considerar, por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 8, y esos ángulos que son colaterales externos tienen el mismo valor. Los ángulos 4 y 6 son colaterales internos y tienen el mismo valor. Los ángulos 3 y 6 son son alternos internos, lo mismo que el 4 y el 5. Entonces es importante tener en mente precisamente esta relación que guardan estos ángulos para efectos de solución de problemas de triángulos semejantes o de ley de senos y cosenos o de alguna otra figura geométrica que implique la formación de triángulos. Es importante también recordar que en el caso de los triángulos, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180. Si tuviéramos un triángulo equilátero tendría que ser necesariamente, por ejemplo, 60 grados. Es importante recordar también esto. Algunas clasificaciones de los triángulos en función de los ángulos y de las longitudes de los lados: equilátero, isósceles, escaleno, y por sus ángulos como acutángulo, obtusángulo y uno muy presente que son los triángulos rectángulos. Entonces, esa es en cuestión de las aberturas de los ángulos y la relación que guardan dentro de un triángulo, todos ellos. Es importante también recordar la simbología que se utiliza para representar ángulos y lados. Es decir, si yo tengo este ángulo que lo represento con una letra A mayúscula, por ejemplo, el lado opuesto lo debo representar con una letra minúscula, y lo mismo para los otros ángulos. Si este es B, entonces sería B minúscula; si este es C mayúscula, este es C minúscula. Ahora, no necesariamente tienen que representarse siempre en ese orden, A, B y C, o necesariamente tiene que representarse el lado C como la hipotenusa en el caso de un triángulo rectángulo. Pueden simplemente asignárseles cualquier valor. Ahora, es importante también mencionar, yo tengo aquí una ilustración de una pequeña planta que es una idéntica a la otra, solo que lo único que está cambiando es el tamaño. Si lo único que cambia es el tamaño, a este tipo de figuras se les llama figuras semejantes. Si yo tengo figuras semejantes, quiere decir que tengo exactamente las mismas proporciones que hay entre sus partes. Es decir,
Quiere decir que el diámetro, por ejemplo, el diámetro que yo estoy ilustrando aquí en esta maceta y en esta maceta, debería ser proporcional. Lo mismo, la altura, por ejemplo, la altura de la maceta debería ser proporcional una respecto de la otra. La proporción debe ser la misma siempre que estemos comparando entre partes de los diferentes de los objetos que estamos comparando, siempre y cuando sean semejantes. Quiere decir que debo observar la misma proporción para que pueda concluir que dos pares de figuras son semejantes. En el caso de los triángulos es lo mismo. Quiere decir que podríamos asignar una serie de criterios para determinar si dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, podría comparar los tres lados. A este tipo de criterio le llamamos lado, lado, lado. Es decir, comparo lado, lado, lado. Y quiere decir que si yo comparo contra otro triángulo, debe ser proporcional. Cada uno de esos lados debe ser proporcional. Entonces podríamos enumerar una serie de elementos de geometría que deberían determinarlo. Uno de los más importantes es que con que yo conozca dos ángulos y si son iguales que los ángulos, dos ángulos de un triángulo, por obvias razones el tercero va a ser igual. Y si las aberturas de los ángulos de un triángulo o de dos triángulos cuando los comparamos son iguales, entonces tenemos triángulos semejantes. Entonces es importante para resolver los ejercicios que voy a explicar a continuación en relación a este tema de triángulos semejantes. El primer ejercicio tenemos que analizar primero cuáles son los ángulos que son semejantes para determinar cuál en todo caso sería nuestra solución de este problema. Entonces tenemos que partir de lo siguiente. Primero tenemos rectas cortadas por una secante. Este es un primer caso. Hay un punto de intersección que ahorita hasta cierto punto no es tan importante, solo para delimitar dónde termina un triángulo y dónde termina el otro. Y entonces aquí tendríamos X y aquí tendríamos 10.2. Ahora, quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Lo voy a marcar aquí como este ángulo y este ángulo son iguales. Por lógica, analizando la relación que existe entre ahora otros dos ángulos de la misma figura, quiere decir que este con este ángulo son iguales. Y por lo tanto, este ángulo y este ángulo que son opuestos por el vértice son iguales. Ahora, si los ángulos son iguales, yo ya sé que los triángulos son semejantes. Y quiere decir por lo mismo que yo puedo considerar que lo único que distingue a estos dos triángulos es la proporción que tienen, es decir, uno va a ser más grande que otro. Cuando yo quiero comparar esos triángulos, voy a poner un ejemplo X simplemente para visualizar lo que podríamos hacer para comparar dos triángulos que tienen los mismos ángulos pero diferentes dimensiones. Entonces yo podría comparar, vamos a suponer que este es el ángulo A, este es el lado A, el lado A', el lado B, el lado B', el lado C y el lado C'. Quiere decir que yo podría comparar, por ejemplo, B respecto de B' debería ser igual a A sobre A'. ¿Por qué? Porque si yo comparo un ángulo con un lado respecto del otro, debe ser lo mismo del otro lado respecto del otro triángulo, o del lado del otro triángulo. Esta relación que yo tengo aquí, obviamente la puedo invertir, podría yo dejarla como B' sobre B es igual a A' sobre A. O podría comparar otros de los lados, podría ser, por ejemplo, C contra C' y A contra A'.
o viceversa. Quiere decir que entonces yo podría hacer lo contrario. Pero esa proporción, esa relación que existe entre los lados, no solamente la puedo dejar así, o puedo expresarla así. Yo también puedo expresarla de esta forma. Puedo decir, la relación que existe entre el lado C respecto de A del mismo triángulo es la misma proporción que existe respecto del lado C del otro triángulo respecto del lado A del otro triángulo. Entonces podría comparar lados de diferentes triángulos o lados del mismo triángulo comparado con la relación que existe de los lados semejantes del otro triángulo. Ahora, quiere decir que yo puedo marcar un lado como semejante. Voy a marcar este lado como semejante y este lado como semejante porque está delimitado por los mismos ángulos. En este caso, yo podría simplemente nombrar este ángulo como este 1, como 2 o como A o como cualquier simbología que yo pueda utilizar, pero simplemente este lado, el lado X en este caso, que he marcado con una línea, está delimitado por el ángulo amarillo y el ángulo rojo, y quiere decir que es un lado semejante, solo que con dimensiones diferentes, el ángulo amarillo y el ángulo rojo. Entonces, viéndolo así, quiere decir que el otro lado que puedo yo comparar es el que he marcado con dos líneas. Estoy diciendo que estos lados son semejantes o proporcionales a final de cuentas, y por lo tanto este tercer lado yo podría marcarlo así. De esta manera yo podría encontrar la solución de esas dos incógnitas. Primero, podría comparar lado 1 con lado 1, es decir, podría describir como x sobre 10.2 metros es igual a, y luego elijo del mismo triángulo un valor que también conozco en el otro triángulo, es decir, podría elegir el 3 con el 3 de un triángulo respecto del otro. Entonces, si empiezo en el triángulo de arriba, uso primero la x y luego uso el del triángulo de abajo, que es 10.2. Luego vuelvo a regresar a utilizar el otro dato del primer triángulo y luego uso el dato del de abajo. Es decir, quiere decir que me quedaría como 10.6 metros sobre 15.9 metros. Y esto no es otra cosa más que una simple regla de 3. Es decir, tendríamos que multiplicar 10.2 por 10.6 entre 15.9 para que nos dé el resultado. Y el resultado de esa incógnita sería 6.8. Ya he resuelto una de las incógnitas. Podría utilizar ahora finalmente la misma información para calcular ahora la otra proporción, el otro lado, la otra incógnita. Entonces, si utilizo, si parto del primer triángulo, del triángulo de abajo comparado con el triángulo de arriba, entonces uso y sobre 6.5, y si escribí así en esta relación, en esta forma, quiere decir que escribo otro dato del triángulo de abajo, o sea, el 15.9, y ahora escribo el otro dato, el dato 3, o el lado 3 del triángulo de arriba. Quiere decir que esto sería 10.6 metros. Y entonces y, que repito nuevamente, sería como una simple regla de 3, sería 6.5 por 15.9 entre 10.6. Esto me da como resultado, el resultado que nos da para el valor de y es 9.75 metros. Y de esta manera hemos encontrado las dos incógnitas para esta figura, que básicamente podríamos haber definido a través de un enunciado, pero que se resuelve fácilmente describiéndolo a través de una figura. Vamos a ver otro par de ejercicios. Si son muy parecidos. Entonces, básicamente tenemos que aplicar la misma metodología
y básicamente por la posición que tienen podemos asumir que este lado, este ángulo y este ángulo son iguales, que este ángulo y este ángulo son iguales, y por lógica el ángulo que queda es igual. Entonces, simplemente comparando, para conocer x, utilizamos, ahora vamos a utilizar datos del mismo triángulo. Entonces podremos decir que x es a 10.6 metros, como 10.2 es a 15.9 metros. Y por regla de 3, rápidamente, 10.6 por 10.2 entre 15.9 me da una longitud para x de 6.8 metros. Planteamos lo mismo ahora para y podemos utilizar nuevamente lados del mismo triángulo. Entonces podríamos decir que y es a 15.9 metros, como 6.5 metros es a 10.6. Y de esta manera y es 15.9 por 6.5 entre 10.6 me da 9.75 metros. Estas serían las dimensiones que tendrían los lados X y Y. Otro ejercicio muy común en esta temática es cuando queremos medir a través de un reflejo la altura de un edificio, de un árbol, de un objeto muy alto. Generalmente aquí estamos representando del lado izquierdo, en la altura del triángulo que está del lado izquierdo, la altura de una persona. Y del lado X sería la altura que correspondería al objeto. Entonces podemos utilizar un espejo o podemos utilizar un reflejo para observar la altura a la cual se encuentra el objeto, la altura del objeto. De esta manera, simplemente haciendo otra vez una analogía por triángulos semejantes, X es a 1.52 metros, como 7.5 metros es a 3.2 metros. Y de esta manera conocemos rápidamente cuál es la altura. Sería 1.52 por 7.5 entre 3.2 y me da 3.56 metros de altura. Evidentemente, si no cuento con la herramienta necesaria, no podría medir con precisión la altura, y así sí se puede. Entonces cualquier otra altura de un objeto muy alto podría medirse mediante la misma mecánica. Aquí tenemos un caso un poquito diferente. Esto va relacionado más que nada con el teorema de Tales, sin embargo, lo podemos resolver asumiendo lo mismo. Generalmente la sugerencia que hago en este tipo de ejercicios es dibujar triángulos por separado, para que así se ilustre claramente qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo podemos determinar que son triángulos, que yo tengo ahí triángulos semejantes? Muy sencillo, porque a final de cuentas tengo dos rectas que son los lados horizontales del triángulo, de los triángulos que están formados, y entonces por lo tanto este ángulo y este ángulo por obvias razones serían semejantes o serían iguales, y los otros lados que están en el extremo opuesto sobre la misma horizontal serían iguales. Por lo tanto tengo triángulos semejantes. A final de cuentas tenemos un último ángulo que está en común, por lo que entonces simplemente vamos a ilustrar nuestros triángulos para hacer nuestro cálculo. Entonces tenemos un primer triángulo. Entonces ese primer triángulo sería de 1.5 metros por 2 metros, 2 centímetros. Entonces tenemos 1.5 centímetros y aquí 2 centímetros. Y el otro triángulo más grande, que en este caso no lo voy a ilustrar más grande, pero sí voy a indicar la longitud. Quiere decir que de este lado tendría 3 centímetros más 1.5 centímetros, y del otro lado tendría 2 centímetros
más x. Y lo que queremos conocer es la incógnita. Entonces, simplemente volvemos a utilizar la misma metodología que utilizamos anteriormente. Quiere decir que 2 centímetros más x es a 2 centímetros, como 4.5 centímetros, que sería la suma de 3 más 1.5. 4.5 centímetros es a 1.5 centímetros. Entonces, vamos a hacer un poquito de álgebra para despejar. Nos quedaría x más 2, y de este lado 4.5 entre 1.5 me da 3. Ese 2 que está dividiendo del lado izquierdo lo voy a pasar multiplicando, me quedaría así. Entonces quedaría x es igual a 6 menos 2, y por lo tanto x sería igual a 4. Y finalmente suena lógico este resultado por lo siguiente: la proporción que guardan estos dos lados, es decir, 1.5 y 3, es el doble. Por lo tanto, si son triángulos semejantes, yo debería esperar que este lado midiera el doble. Entonces, por esa razón estamos determinando de esta forma, mediante este procedimiento, cuál es el valor de nuestra incógnita. Los ejercicios propuestos son los siguientes. Hay que procurar ilustrar. En este caso nosotros tenemos ejercicios descritos, y acá también tenemos similares ya con los ejemplos que tenemos anteriormente. Podemos establecer un patrón similar para poder determinar cuáles son el valor de las incógnitas x y y en cada una de las figuras.